Hola, buenas tardes a todos mis alumnos, mis amiguitos, todos mis amigos que me siguen acá en el Facebook y en Instagram. Hoy día vamos a conversar, ya aquí no se ve muy bien, pero estamos preparando el contenido del mito, la leyenda y la fábula. Y hoy día vamos a conversar y vamos a analizar la guía que les he enviado con anterioridad de la fábula, ¿ya? Vamos a señalar qué es una fábula. La fábula es un relato, una composición breve, que está en prosa o en verso, en que los personajes principalmente son seres inanimados o animales, animalitos, ¿no es cierto? Ellos tienen vida, hablan y se asemejan a nosotros, a los seres humanos. Y al final de la historia, casi siempre tiene una enseñanza, una moraleja, una lección para nosotros, para las personas. ¿Cuáles son las principales características de la fábula? Critica el comportamiento de nosotros, de las personas. Suelen ser historias muy breves, tienen pocos personajes, ya dijimos que estos personajes son animales o cosas que se personifican como humanos, ¿no es cierto? Ellos pueden ser que sean envidiosos, a lo mejor son soberbios, son codiciosos, y con esto a nosotros o a ustedes, a los niños, ¿no es cierto?, se les cuenta una historia para mejorar esa conducta. La estructura de la fábula es muy sencilla y es parecida a un cuento. Tiene un inicio, ahí se presenta el ambiente, de qué se va a tratar la obra, ¿no es cierto?, cuáles son los personajes y la trama. Después viene un desarrollo, ¿no es cierto? Acá se van desarrollando los acontecimientos, se presenta un conflicto, un problema. Luego viene un desenlace, ¿no es cierto?, donde se soluciona el conflicto, llega al final, puede ser una solución positiva o negativa para los personajes, y después nos deja una moraleja. ¿Qué es una moraleja? Es una enseñanza que te deja la historia. Esa es la estructura de la fábula. ¿Se entendió? En la guía está igualmente detallado toda la información, y si tienes alguna duda o no entiendes muy bien algo que hemos conversado, que hemos visto, no dudes en escribir a mi correo y podré aclarar todas tus dudas, ¿ya? Ahora vamos, para que entendamos mejor, a contar la historia, una fábula. Les voy a contar la fábula que se llama Las dos cabras. Esta fábula es muy antigua, la escribió hace muchos años atrás, muchos siglos, un escritor griego que se llamaba Esopo. Qué raro ese nombre, ¿no es cierto? Esopo. Bueno, ese era su nombre. Él era un escritor griego que durante el siglo VI antes de Cristo, ¿no es cierto?, él escribía fábulas y estaba dotado de un ingenio brillante, ¿no es cierto? Él era un fabulista. ¿Qué significa un fabulista? Una persona que escribe fábulas. Y él tiene muchas fábulas que son muy famosas. Ya verás, si puedes ahí buscar en Google fábulas de Esopo, y verás muchas fábulas que ya conoces, que te han leído a ti desde que eras un niño. Entonces vamos con esta fábula de Esopo, que nos invita a reflexionar sobre la resolución de problemas, sobre cómo podemos afrontar los conflictos. ¿Ya? Eran dos cabras que se paseaban por un monte. Ellas siempre iban a jugar y a pasear. Habían dos montes que estaban divididos por un río, ¿ya? Y una cabra se fue hacia el lado derecho y la otra cabra se fue hacia el lado izquierdo. Y las dos querían al mismo tiempo tratar de cruzar a través del río, ¿no es cierto?, en el cual había un tronco. Las dos cabras decidieron pasar al mismo tiempo por el viejo tronco, y el espacio era demasiado pequeño
para que las dos pasaran al mismo tiempo, y ninguna quiso ceder el paso a la otra. Al querer cruzar por el tronco, las dos cabras se encontraron frente a frente en la mitad del tronco. ¡Qué mala fortuna justo encontrarse en medio! Entonces se miraron desafiantes. ¡Apártate de mi camino, cabra! Tengo que pasar, yo soy la más fuerte, dijo una cabra. ¿Por qué tengo que apartarme yo? Contestó la otra, muy enojada. No eres más fuerte que yo, ni por supuesto tampoco eres tan terca como yo. Y la otra cabra lo miró desafiante a los ojos y le dijo, si no te apartas, no podremos cruzar ninguna de las dos. Pues por eso mismo lo digo yo, dijo la otra. Más vale que te apartes de mi camino, contestó testarudamente. Las dos cabras estaban ahí en el tronco, imagínenselas. Pues ahora mismo te digo que voy a cruzar yo. No, le contestó la otra, voy a cruzar yo. Que no, que voy a cruzar yo. Y así estuvieron, pero mucho rato, tratando de cruzar por un lado una y por el otro lado la otra. Y pasó que ya el tronco no pudo aguantar el peso de las dos cabras y el tronco se rompió justo al medio y las dos cabras se cayeron al río y obviamente se las llevó la corriente. Esa es la historia. ¿Cuál sería la moraleja de esta fábula? La terquedad no soluciona los problemas. A veces lo más inteligente es ceder, ¿ya? Esa es la moraleja, la voy a repetir. La terquedad no soluciona los problemas. A veces lo más inteligente es ceder, ¿no es cierto? Justo antes, actuar de forma inteligente nos da la oportunidad de salvarnos. La terquedad no es buena consejera. Y ahora vamos a reflexionar sobre esta fábula. ¿Sabes lo que es reflexionar? Es pensar, analizar lo que yo te conté o lo leíste en la guía, ¿no es cierto? Y ver cómo se pueden afrontar los problemas. Muchas veces, ¿no es cierto?, estamos en una pelea, en una discusión y tratamos de imponer nuestra idea sobre el otro, pero no escuchamos al otro. ¿Te ha pasado que has discutido con un compañero de tu curso o en tu casa o en un partido de fútbol? A veces hay peleas, ¿no es cierto?, pero nos cegamos y no escuchamos al contrincante, a la otra persona que tiene otra opinión. O a veces también el orgullo nos impide ceder. Entonces esta fábula nos enseña eso. Aquí hay que actuar con inteligencia y a lo mejor si la cabra, ¿no es cierto?, hubiese cedido, no hubiesen caído al río. ¿Cuál es tu opinión? Aquí entonces vamos a ver en las actividades, ¿no es cierto?, qué es lo que se pide. La primera pregunta para responder en tu cuaderno, ¿qué es una fábula? Ya lo dijimos sus características, dijimos su estructura, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? ¿Qué dijimos? Que era una fábula, es un relato breve, corto, ¿no es cierto?, que nos enseña una moraleja y los personajes habitualmente son animales o cosas que personifican a los humanos, a las personas, a nosotros. Ese es más o menos lo que es una fábula. Entonces ahí tú contestas con tus propias palabras. ¿Cómo es el ambiente donde se desarrolla esta acción? Dijimos que había, ¿no es cierto?, una colina, un tronco, un río. ¿Qué otro lugar? ¿Dónde te imaginas que podría estar esto? ¿No es cierto? Ahí tú te tienes que imaginar dónde se desarrolla y pensar dónde se desarrolla la obra. Ahora la pregunta número 3. Señale las características de los personajes de la fábula Las dos cabras. ¿Se acuerdan lo que es un personaje? Un personaje, ¿no es cierto?, es una persona o un ser imaginario que crea el autor. El artista escribe la historia, ¿no es cierto?, la obra, inventa sus personajes. En este caso, hay dos personajes. ¿Cómo serán sus características físicas? ¿Tú sabes cómo son las cabras?
Son animales, ¿qué podemos colocar? Que son animales pequeños, robustos, ¿no es cierto? Tienen las patas cortas, son color café, blanco, blanco con negro, tienen manchitas, ¿no es cierto? Y la cabra también, su ruido, lo que él emite, su sonido, ¿no es cierto? Es el balido, balar, el balido de la cabra, cuando hablan así, ¿no es cierto? Que hacen así las cabras, eso se llama balar, ¿ya? ¿Tú sabes cuánto vive una cabra? ¿Cuánto te imaginas? De 15 a 18 años. Eso vive una cabra. Ahora otra pregunta que tienes que contestar en tu cuaderno. ¿Cuál es la moraleja de la fábula Las dos cabras? La puedes volver a leer y ahí tú escribes la moraleja, la enseñanza que te dejo a ti. Otra pregunta. ¿Tú has actuado alguna vez como las cabras? ¿Te has enfrentado a algún problema y no has cedido? ¿O has visto a lo mejor en tu familia que a alguien le ha pasado esto? ¿Ya? Ahí lo escribes en tu cuaderno. Y ahora viene la otra actividad, que es dibujar dos cabras o dos animales y colocarlas en un palito de helado o brocheta e inventar una fábula para contar. Mira lo que hice yo acá. Dibujé dos cabritas en un papel, las pinté con plumón y las pegué ahí con un palito de helado y con un scotch. Es algo muy sencillo, ¿ya? Y tú tienes que crear tu propia historia. ¿Cómo te imaginas que es esta historia? ¿Ya? Así. ¡Déjame pasar! ¡No! ¡Yo voy a pasar primero! Y ahí se ponían a pelear las cabras, ¿no es cierto? Así. Contamos nuestra historia. ¿Qué te parece? Armas tu historia y te espero en clases para que la cuentes ahí delante de todos tus compañeritos. ¿Mm? Hay que usar la imaginación y pensar la historia como una fábula, ¿no es cierto? Algo muy corto, muy sencillo. Estos animalitos tienen que tener unas características, ¿no es cierto? Puede ser una cabra simpática, una cabra alegre y una cabra enojona que se pueden juntar. Eso de ahí es parte de tu imaginación. Y si no sabes dibujar una cabra, puedes buscar ahí en Google un animal, una cabrita, la copias, la calcas y la puedes hacer así. A veces nos cuesta un poquito dibujar, ¿no es cierto? Muy entretenido y muy sencillo. Y ahora les voy a contar otra historia. Otra fábula. Pero poner atención porque no voy a decir el título. Tú tendrás que inventarlo, así que pone mucha atención. En un bosque vivían animales y había un cuervo que era muy inteligente y muy engreído. Era egoísta y todos los animales del bosque hablaban mal de él, porque era descarado y siempre se comía el alimento de los otros animales, de las otras aves. Oh, y todos los animales del bosque decían que le faltaba una lección para que no fuera tan engreído y arrogante. Entonces una vez iba pasando una zorra. La zorra también es muy astuta y dijo, yo le voy a dar una lección a ese cuervo engreído. Entonces un día el cuervo se encontraba volando sobre un dorado campo de maíz. Y de pronto vio unas personas debajo de un árbol y dijo, me quedaré aquí porque tal vez dejen un poco de comida. Y razón tenía, porque esas personas dejaron un trozo de queso. Y el cuervo dijo, ¡ay, me has sabido bien esperar! Tengo un trozo de queso, soy tan verdaderamente listo y magnífico, y me comeré este queso solito. Y se fue volando con su piquito, ahí llevaba el queso. Justo en ese momento iba pasando la zorra y vio toda esta acción y sintió un olor tan rico, ¡wow! Porque la zorra adoraba el queso.
Y dijo, y lo tiene ese cuervo engreído. Uy, ahora sí que me voy a desquitar de este cuervo. Y la zorra fue muy elegante y le gritó hacia el ave, al cuervo hacia arriba y le dijo, hola, don Cuervo, usted que es un hermoso pájaro, esas plumas relucientes y ese pico afilado, sus ojos tan redondos, usted sin duda debe ser el rey de las aves. Y el cuervo quedó encantado con las palabras de la zorra y empezó a hincharse su pecho con todas esas palabras bellas que le decían. Y estiró su cabeza y se puso muy, muy elegante y miró a la zorra. ¡Wow! Un pájaro tan bello, sin duda debe ser el rey de las aves. Y ya me imagino cómo usted debe cantar precioso, ya que ese plumaje tan hermoso y esas plumas tan elegantes. ¿Podrías cantar para mí? Eso me haría tan feliz. Al escuchar el cuervo esa petición, se creyó lo máximo, se creía lo mejor y empezó con su graznido, como ese es como hablan, ¿no es cierto?, los cuervos. Y al tratar de cantar una linda canción, adivinen lo que pasó, se cayó de su hocico el queso hacia la tierra. Y viene la zorra, ¡ñam! Se comió el pedazo de queso y el cuervo quedó ahí petrificado. Gracias por el queso, le dijo la zorra. Ahora sabes lo que te ha pasado por ser tan vanidoso. Y comenzó a reírse la zorra, ¿no es cierto?, del cuervo, y el cuervo estaba así, pero asombradísimo. Y la zorra le dijo, debido a tu arrogancia y vanidad, has perdido tu comida favorita, y yo me he podido comer este exquisito queso. Y te aconsejo que no deberías ser tan egoísta, no deberías creer todo lo que oyes, no deberías creerte superior a los demás. Entonces, esta es la historia que esta fábula ha contado. Y ahora tú debes escribir en tu cuaderno. ¿Qué título le pondrías a esta fábula? ¿Qué moraleja te dejó esta fábula? Ya tienes 2 preguntas. Vamos con la tercera. ¿Cómo crees que termina esta historia? Inventa un final. Ahora de nuevo tienes que usar tu imaginación y tienes que pensar, ¿qué habrá pasado después? ¿El cuervo y la zorra se habrán hecho amigos? ¿La zorra habrá ido a contarle a todos los animalitos del bosque lo que había pasado? ¿Tú crees que el cuervo cambió de actitud? Entonces ahí tú vas a tener que inventar en 3 líneas un final de esta fábula. Eso sería, estudia esta guía de la fábula, revísala y si tienes dudas y consultas, no dudes en escribir. Adiós, que estés muy bien.